el estudio bíblico y este año estamos tocando dentro de Apocalipsis en los tres primeros capítulos, la mención que se hace allí de un mensaje a 7 iglesias de Asia Menor. Vimos una introducción, vimos el mensaje a la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Vimos el mensaje a la segunda iglesia el pasado mes, la iglesia de Esmirna. Y hoy tenemos el mensaje a la tercera iglesia, es la iglesia de Pérgamo. La verdad que este mensaje, personalmente, mientras meditaba y estudiaba en él, confrontó mi corazón. También me trajo consuelo y espero que también pueda ser de bendición a todos los que estamos hoy en este lugar. La iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis capítulo 2, tienes allí en el versículo, a partir del versículo 12, esta era una iglesia fiel, pero era una iglesia permisiva. Era una iglesia que permitía el pecado entre sus congregantes. Vamos a leer el pasaje de Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Una iglesia fiel, pero permisiva. Pérgamo es la actual Bergama, que está en Turquía. Esta era una ciudad que estaba situada a 100 kilómetros al norte de Esmirna. Vimos Éfeso, estaban en la zona de la costa, abajo del todo, subimos a Esmirna, seguimos subiendo hasta Pérgamo. Pérgamo estaba a unos 25 kilómetros mar adentro y estaba levantada sobre una montaña de unos 305 metros de altitud. Esta ciudad vino a ser provincia romana en torno al 130 a.C., después de lo cual se convirtió en la ciudad principal de la nueva provincia de Asia del Imperio Romano. Vamos a ver el contexto histórico y deciros que Pérgamo era una antigua sede de la cultura. En Pérgamo había una biblioteca que competía con la biblioteca de Alejandría, en Egipto, que poseía 200.000 pergaminos. De hecho, los pergaminos se inventaron en la ciudad de Pérgamo. Ellos utilizaron piel de animal
que era muy duradero para aquella época y escribían en esas pieles, sustituyendo al papiro, que el papiro era hecho de plantas. De manera que 200.000 pergaminos para aquella época era muchísima sabiduría, muchísimo conocimiento. Una ciudad tenía al alcance tan cantidad de conocimiento y de sabiduría, pero vamos a ver que mucha sabiduría y mucho conocimiento no te llevan a conocer a Dios y cambiar tu vida. Y hoy día tenemos al alcance mucha información, más de 200.000 pergaminos. Los puedes tener en tu móvil. Pero vemos cómo la sociedad está cada vez peor. También esta ciudad era un centro de idolatría. Habían levantado sobre un peñasco bien alto un altar a Zeus, similar a un trono. También tenían un templo al dios de la medicina, a Esculapio, y también tenían una universidad de medicina. No solo eso, sino que en Pérgamo fue la primera ciudad en la provincia de Asia que apoyó abiertamente el culto al emperador. En el año 29 a.C. se construyó el primer templo de culto divino al César, por aquella época Augusto, y a la diosa Roma. De manera que toda esta idolatría, todo este paganismo y el culto al emperador hacían de Pérgamo el mismísimo trono de Satanás. Y vemos en el versículo 12, siempre en la estructura de las mensajes a las iglesias, siempre vemos cómo Cristo se presenta a la iglesia. Luego hay una alabanza, hay una reprensión, hay una exhortación y finalmente termina con una promesa. Estos son los 4 puntos que nosotros utilizamos para bosquejar estos pasajes que estamos estudiando. Hay alguna iglesia que no tiene ninguna alabanza, hay alguna iglesia a la que no se le reprende nada. Pero fundamentalmente estos son los 4 puntos que vamos a ver. Y cuando Cristo se presenta en esta iglesia, dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Esta arma no era un arma defensiva, no era para defender, era un arma ofensiva. No era una espada corta, se refiere más bien a una espada larga, una espada de ataque, de combate. La espada en aquella época era emblema de aquel que tenía la autoridad para juzgar y para ejecutar la sentencia. También vemos que esta espada es de 2 filos, de manera que corta en todas las direcciones. De manera que el Señor se está presentando como el juez, dispuesto a luchar contra algo impropio en la iglesia. La espada, como dice Hebreos 4:12, es su palabra y representa el juicio justo y la autoridad que tiene la palabra de Dios. Hay un hermano que muchos conocéis, Carballosa, referente a este versículo, él dijo una frase que dice: cuando la iglesia no hace uso de la espada del Espíritu, la palabra de Dios, en autojuicio, entonces Cristo vendrá y la usará Él mismo en juicio divino contra la iglesia. Por eso nosotros en esta iglesia predicamos su palabra y queremos aplicarla a nuestra vida. De manera que ya Cristo se presenta como el que tiene la espada, la autoridad, el juez dispuesto a condenar o a luchar contra algo impropio que hay en la congregación.
Y pasamos al versículo 13 y vamos a ver nuestro primer punto, que es la alabanza que Cristo hace a la iglesia. Qué bueno que Cristo primero es suave, te dice lo bueno, pero luego te dice lo que está mal. Versículo 13 hemos leído: yo conozco tus obras y dónde moras. Conozco tus obras, dicen que es un añadido y lo han puesto en relación para ir en consonancia con el resto de los mensajes a las iglesias, donde sí que dice conozco tus obras. En realidad lo que el texto original dice: yo conozco dónde moras. Dice: ¿dónde está el trono de Satanás? Por 2 veces lo repite. La iglesia local está presente en un determinado lugar en la tierra para testimonio de las gentes. El Señor sabe que el lugar donde estaba asentada la iglesia de Pérgamo no era fácil para el testimonio, porque dice que allí estaba situado el trono de Satanás. Y este trono de Satanás puede referirse, como explicábamos antes, al gran altar en forma de trono que estaba dedicado a Zeus, o al nuevo culto que se hizo al emperador romano. De manera que conozco dónde moras, donde habita el trono de Satanás. De la misma manera, Jesús sabe dónde moras. Jesús no necesita que le vuelvas a mandar la ubicación. Él sabe la familia en la que naciste. Sabe el país donde naciste. Sabe dónde trabajas. Los compañeros que tienes. El jefe que tienes. Sabe con quién vives. ¿Con tu esposo? ¿Con qué esposa vives? Sabe lo que has vivido. Sabe lo que has sufrido. Sabe lo que has llorado. Veo personas aquí que han llorado mucho los últimos días. El Señor sabe. La cuestión es si, como esta iglesia, sigues reteniendo su nombre y no has negado la fe. Una ciudad llena de idolatría, llena de inmoralidad, en medio de eso, una comunidad fiel. ¿Te das cuenta que no hay pretexto para no ser fiel al Señor? Dice, retienes mi nombre. Y este retener mi nombre, del versículo 13, expresa la idea de aferrarse, de sujetarse firmemente a algo. Esta iglesia se había aferrado al nombre del Señor y en medio de un mundo hostil, ellos confesaban que Jesús era el Señor y no era César, el Señor. También dice, no has negado mi fe. Frente al desafío de negar la fe, ellos se mantenían firmes en ella, porque estaban firmemente aferrados a quien es el autor y consumador de la fe. Dice Hebreos 12:2. Y aunque eso supusiera en ocasiones la muerte del creyente. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y luego da un ejemplo. Y dice, ni aún en los días en que Antipas fue muerto. Nada se sabe de la vida de este Antipas.
mi testigo fiel, y aquí testigo ya hemos explicado muchas veces, es la palabra mártir, mi mártir. Probablemente fuera el primer mártir de Asia durante el reinado de Domiciano, pero lo cierto es que la historia no registra nada de la vida ni del testimonio de este hombre. No sabemos si era el pastor de la iglesia. No sabemos si era el responsable de la escuela dominical. Si era el encargado de los jóvenes. Si era del grupo de alabanza. Si era el que visitaba las cárceles. Si era el que visitaba los hospitales. No sabemos si era el evangelista, el encargado de mantenimiento o el que limpiaba la iglesia. No sabemos si era el que servía a los desayunos o el que acomodaba a los hermanos cuando venían tarde a la iglesia. La historia no nos dice, no sabemos. Pero mira, el Señor se encargó de honrar su fidelidad dejando registrado su nombre en su palabra. Y atestiguando de él que era fiel. No dice un testigo fiel, dice mi testigo fiel, enfatizando esa relación entre el testigo y el Señor. Testigo es aquel que da testimonio de un hecho. Y los cristianos testifican de Cristo y su obra mediante la proclamación del Evangelio y ponen su vida como testimonio evidente de lo que están anunciando con sus palabras. Este es el testigo fiel. El que testifica de Cristo y su obra mediante la proclamación del Evangelio y el que pone su vida como testimonio evidente de lo que está anunciando con sus palabras. Si tuviera que escoger un epitafio para mi tumba, ninguno sería mejor que testigo fiel de Jesús. Y cuando finalicen mis días en esta tierra, escuchar las gloriosas palabras: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? De manera que el ejemplo de este Antipas, mi testigo fiel. Pero no solo hay alabanza, hasta ahora todo muy bonito. También el Señor le va a hacer una reprensión a esta iglesia. Versículos 14 y 15 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Unas pocas cosas. Jesús no se queda callado. Y cuando ve unas pocas cosas en nosotros, nos lo dice. ¿Sabes por qué? Porque unas pocas cosas te pueden matar. Son pocas cosas las que había en esta iglesia, pero son peligrosas. No es necesario un gran cúmulo de cosas. Una sola es suficiente para ser infiel al Señor, si es contraria a su voluntad. Esta iglesia se estaban dando permisitos, pero eso es peligroso.
Cuidado con los permisitos que te das en tu vida. Es como si vas al doctor y te dice, bueno, tengo los resultados del análisis. Y hemos visto que tienes unas pocas células cancerígenas. Ah, bueno, como son unas pocas, no pasa nada. Venga, hasta luego, doctor. Unas pocas células de cáncer te pueden llegar a matar. No por ser pocas cosas, lo vas a dejar pasar y no vas a hacer nada al respecto. Por eso debemos poner nuestro corazón y nuestra vida delante de Dios y decir, Señor, si encuentras una cosa o dos que me pueden hacer daño, muéstrame ahora para quitarlas. Unas pocas cosas te pueden matar. Y el Señor le dice, mira, primero, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. En medio de la iglesia y como miembros en comunión de la iglesia, se toleraba y se permitía a estos que enseñaban que no había nada de malo en comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Si tú vas al libro de Números, en los capítulos 22 al 25 vas a ver la historia de este profeta, Balaam. Este profeta fue contratado por el rey de Moab, Balac, para que maldijese al pueblo de Israel. El pueblo de Israel venía a conquistarlo. Voy a contratar a Balaam para que maldiga a este pueblo. Balaam no solo no puede maldecir al pueblo de Israel, sino que lo bendijo hasta 3 veces. La solución fue incitar al pueblo, a los israelitas, a pecar. Mira lo que dice Números, capítulo 25. Versículos del 1 al 3, dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. De manera que al no poder maldecir al pueblo, la solución fue que el pueblo pecase contra Dios. Y hemos leído cómo las hijas de Moab llevaron a los israelitas a ofrecer a sus dioses, a participar de ello y a fornicar con ellas. De manera que estos que estaban en medio de la iglesia eran liberales, que obviaban los límites establecidos por Dios, practicando un libertinaje, usando como principio que ya no estaban bajo la ley, sino bajo la gracia, como dice Pablo en Romanos 6:15. De manera que habían establecido una dicotomía en la vida cristiana, un estilo de vida eclesial y otro distinto en el mundo. El domingo iban a la iglesia y adoraban a Dios, y entre semana iban con los ídolos cometiendo adulterio. Se estaban prostituyendo espiritualmente. Y Jesús quiere completamente tu vida. Quiere nuestra vida, nuestro ser
y que no nos demos permisitos fornicando y adulterando espiritualmente. Por un lado, los que retienen la doctrina de Balaam estaban en la iglesia. También el versículo 15 dice, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Probablemente esta doctrina se complementaba con la de Balaam, posiblemente enseñando una falsa libertad cristiana que toleraba el pecado. Decían que si eras cristiano, podías hacer lo que quisieras con tu cuerpo. Mientras, como vimos en el mensaje a la iglesia de Éfeso, esta iglesia no podían soportar a estos nicolaitas, en Pérgamo se permitía que estuviesen en la congregación. Y aunque no todos practicaban estas doctrinas, la iglesia las permitía y estaba tolerando dentro de sí. Y Jesús le dice, estos son como un cáncer. Cuando en una iglesia se tolera y se permite el pecado, la gente lo ve. Y se empieza a contaminar la iglesia y al final empieza a no haber temor del Señor. Empieza a no haber temor de Dios. Quizá por un amor mal entendido no se establecía la disciplina en la congregación, permitiendo que la corrupción moral y la mundanalidad estuvieran entrando en la iglesia. Tengo unas pocas cosas contra ti. Retenían el nombre de Jesús, pero también tenían a los que retenían otro nombre. ¿Qué estamos permitiendo como iglesia? ¿Qué estamos tolerando? ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo un estilo de vida en la iglesia y otro totalmente diferente en el mundo? ¿Qué cosas estás tolerando en tu vida? ¿Qué pecado? Tengo unas pocas cosas contra ti. Y estas pocas cosas te pueden matar. Después de la reprensión viene la exhortación. Esto ahora. La exhortación la encontramos en el versículo 16, dice, por tanto, arrepiéntete. La única salida al estado espiritual que debe ser corregido es arrepentirse. Es darse cuenta del peligro y cambiar la mentalidad. Es dar un giro a la forma de pensar en relación a las falsas enseñanzas. El verdadero arrepentimiento es el que deja un camino y toma otro. Abandona el camino de la permisividad en relación con el pecado y toma el del compromiso con la santidad como corresponde a salvos. Por tanto, arrepiéntete. Y este llamado al arrepentimiento, por un lado, es un llamado colectivo, es un llamado a la iglesia. El arrepentimiento individual que tú y yo tenemos que hacer cuando hay algo mal en nuestra vida, esto es algo lógico. Esto es primero de cristianismo, vivir una vida de arrepentimiento. Pero aquí está llamando a un arrepentimiento colectivo. Iglesia, arrepiéntete. Aunque solo algunos sean los que están errando,
el llamamiento es comunitario, porque el silencio ante el pecado es complicidad. De manera que el llamamiento al arrepentimiento es, por un lado, colectivo, por otro lado, es un llamado urgente. Es algo que se debía remediar lo antes posible, porque si no, mira lo que dice, pues si no, vendré a ti pronto, y este vendré a ti pronto. Tiene la idea de inminencia. El Señor vendrá pronto. Dice, y peleará ¿con quién? Con ellos, con los que están errando. Y lo hará con la espada de 2 filos que sale de su boca. La disciplina divina será directa, será severa y será justa. Su espada de 2 filos va a separar lo verdadero de lo falso. Verdadera doctrina de falsa doctrina. Dice el inicio del versículo 17, el que tiene oídos para oír, que oiga. Cristo llama al arrepentimiento y son los creyentes individualmente, dice el que, no dice los que. El creyente individualmente es el que debe responder al llamado del Señor. Aunque el llamamiento es general, la responsabilidad es individual. De manera que el que tiene oídos para oír, que oiga. Arrepiéntete. Si estamos permitiendo algo como iglesia, tenemos que arrepentirnos. Dejar un camino y tomar otro. Y tomar el compromiso con la santidad, que es lo que corresponde a los que han sido salvos. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y después de la exhortación, viene la promesa. Al que venciere, daré de comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Al que venciere, ya hemos explicado quién es este que vence, quién es el que venciere. El vencedor es la expresión para referirse a cada uno de los creyentes verdaderos, que como tales están dispuestos a asumir el compromiso con el Señor en una vida consecuente con sus demandas. Los creyentes verdaderos. ¿Quiénes son los que vencen? Los creyentes verdaderos, que asumen el compromiso con el Señor y viven una vida consecuente. Y viven una vida que atiende a las demandas de Dios. Una vida que no se da permisitos, que no juega con el pecado. Al que venciere, mira, 3 cosas. Le daré de comer del maná escondido. Si has leído el Éxodo, el maná estaba escondido en el arca. Y el arca estaba en el lugar santísimo. Dentro de la estructura del tabernáculo había varias estancias. El arca estaba en el lugar santísimo. El arca representaba la misma presencia de Dios con su pueblo.
Si levantabas la tapa del arca, allí estaba el maná escondido. Jesús está diciendo al que venciere, tendrá acceso sin restricción al trono de la gracia y del perdón, a la misma presencia de Dios. Este maná escondido simboliza la comunión y la identidad de vida con Cristo, que dijo en Juan 6, yo soy el pan de vida, que descendió del cielo. Comunión eterna con Él. Acceso directo al trono de la gracia y del perdón. Le daré de comer del maná escondido. Y dice también, le daré una piedrecita blanca. En la antigüedad se usaban piedras como vales para varios propósitos. Por ejemplo, se usaban piedras en un juicio. Había una piedra que era de color negro, que era para condenar. Pero había una piedra que era de color blanco, que servía para absolver al delincuente de la pena capital. Negro, condenado. Blanco, absuelto. También en los tiempos de Juan se usaban piedras para poder acceder a un convite, a un evento. Entonces te daban una piedra con tu nombre, llegabas al evento, enseñabas la piedra, podías entrar. Los romanos llamaban a esta piedra Tessera Hospitalis, literalmente significa señal para huésped. De manera que si tú tenías esa piedra, podías entrar. Esa piedra permitía el acceso al lugar. De nuevo, eternidad de comunión en la presencia del Señor. Le daré una piedrecita blanca. Y Jesús te va a decir, estira tu mano y va a poner una piedrecita blanca. Blanco, pureza. Blanco es sí. Blanco es aceptación. Blanco es entra en el gozo de tu Señor. Si en Jesús ya tienes una piedrecita blanca de aceptación, deja de buscar piedras de aceptación en este mundo, en otras personas. Blanco, pureza. Blanco es pasa. Blanco es sí. Al que venciere le daré una piedrecita blanca. Y mira lo que hay en la piedrecita. Y en la piedrecita blanca, escrito un nombre nuevo. Solamente Jesús te da una nueva identidad. Solo Él te puede dar un nombre nuevo. Solamente Jesús te puede decir quién eres.
No busques identidad en este mundo. Solo quien te creó te puede decir quién eres. En Génesis, cada vez que Dios cambiaba el nombre a una persona, le estaba dando una promesa. Estira tu mano, una piedrecita y en ella escrito un nombre nuevo. ¿Y sabes una cosa? Cuando lleguemos al cielo, no te voy a decir mi nombre nuevo. Porque este nombre nuevo ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esto es algo entre Jesús y yo. No te voy a decir mi nombre nuevo. No se lo voy a decir ni a mi esposa. Entre Jesús y yo. Intimidad. Identidad. Comunión. Merece la pena ser fiel, arrepentirse, dejar de lado y vencer y disfrutar del maná, de la piedra, de tu nombre nuevo. Que el Señor nos ayude, nos bendiga a cambiar aquellas cosas que tengamos que cambiar, como iglesia, como personas individualmente. Quizá este nuevo año que empieza, un tiempo donde la gente se propone y empieza a hacer propósitos. Luego se cumplen o no. Que un propósito sea que podamos llegar al final. Algunos se nos han adelantado. Ya tienen su piedra, con su nombre nuevo. Este año se nos han adelantado varios. Que nosotros también podamos llegar al final. Y en tu tumba, alguien pueda escribir, testigo fiel de Jesús. Que el Señor nos ayude, nos bendiga. Vamos a orar. Pues Señor y Padre, cuando nos ponemos delante de tu palabra, esta palabra nos atraviesa como una espada de doble filo. Discierne nuestros pensamientos, discierne nuestras intenciones. Señor, en esta iglesia de Pérgamo era una iglesia que permitía el pecado entre sus congregantes. Una iglesia que debía de arrepentirse. Señor, como iglesia aquí en Las Corts, después de haber escuchado este mensaje en tu palabra, muéstranos si hay algo que tenemos que dejar de permitir o de tolerar. Muéstranos esas pocas cosas quizá, pero que nos pueden llegar a matar. Ayúdanos a ser conscientes de nuestro arrepentimiento y que sea genuino y que sea verdadero, como iglesia y como individuos personales. Señor, y anhelamos y esperamos con gozo tu promesa. Anhelamos y esperamos con gozo ese maná escondido, esa piedrecita blanca y ese nuevo nombre. Señor, ayúdanos a vivir una vida consecuente con lo que hacemos en la iglesia, con lo que expresamos con nuestras palabras, con nuestras canciones. Que esto sea una aplicación real en cada una de nuestras vidas, también fuera de aquí. Y que tú en todo seas glorificado, exaltado, porque tú solo lo mereces. Porque tú solo nos das esa nueva identidad. Nos dices quién somos.
Señor, no queremos buscar aceptación en este mundo, porque tú ya nos aceptas. Nos aceptaste en tu Hijo y nos miras a nosotros. Y podemos disfrutar de una comunión, de una intimidad, de una identidad contigo. Gracias, Señor. Te las damos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén y amén.